La semana pasada tuvimos que pausar en nuestra serie que estamos yendo a través de toda la Biblia, viendo libro por libro de la Biblia, pero no versículo por versículo, sino que estamos queriendo tener un vistazo panorámico de la Biblia, de toda la Biblia, ¿verdad? Para que podamos nosotros también ver la progresión que tiene los libros de la Biblia, cómo es toda una progresión, cómo es, como quien dice, toda una película de principio a fin. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, hasta con el mismo título de los libros de la Biblia nos da uno cuenta. Por ejemplo, el primer libro de la Biblia, ¿cómo se llama? Génesis. Génesis quiere decir los principios, la fuente de cómo se inició todo, el Génesis, el principio. Y luego vemos el último libro de la Biblia, Apocalipsis. ¿Qué quiere decir la palabra Apocalipsis? La palabra Apocalipsis quiere decir, como por ejemplo este cuadro que ven ustedes ahí. Entonces, ahí estaba cubierto ese cuadro. Pero se descubrió para que pudiéramos ver lo que hay atrás, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis quiere decir que Dios abrió la cortina para que pudiéramos ver el futuro. Es por eso que vemos que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, que nos da un vistazo hasta hacia la eternidad. No tan solo al tiempo de la gran tribulación, el milenio de Cristo aquí en la tierra, sino la entrada a la eternidad. Todo eso tenemos un vislumbre. Entonces vemos, ¿verdad?, esa progresión que hay en la Biblia. Y la progresión esa es en cuanto a énfasis, es en cuanto al tema, la progresión es doctrinal también, ¿verdad? Va progresando la revelación de Dios para nosotros. Y pues yo ya sé, ¿verdad?, que ustedes saben quién lo escribió el libro de Números, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? Moisés, ¿verdad? Pero la tarea que les dejé es que, a ver si ahora recordaban en qué año fue escrito el libro de Números. ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Bueno, lo he mencionado cerca de 20 veces, ¿verdad? Nada más. Así es que, ¿cuándo? Exactamente, 1445 años antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea que lo que nosotros estamos estudiando aquí ya es casi 4,000 años atrás, eventos de hace casi 4,000 años atrás. Pero una de las cosas que debemos de entender es que el estilo de vida, el contexto en el que ellos vivían, es muy diferente a nuestro contexto y al estilo de vida que tenemos hoy nosotros. ¿Se pueden ustedes imaginar a las personas del Antiguo Testamento estando como nosotros estamos ahorita aquí? ¿Verdad que no? Completamente va cambiando. No había aire acondicionado, no había proyección, no había micrófonos, no había todo lo que tenemos hoy en día, esos asientos tan cómodos, ¿verdad? No había nada de eso. Pero una cosa que no ha cambiado desde Génesis hasta casi los últimos capítulos de Apocalipsis, una cosa que no ha cambiado es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es igual. Esa misma naturaleza de Moisés y del pueblo de Israel que vemos en el libro de Números es la naturaleza nuestra. Somos seres caídos. Caídos quiere decir que somos pecadores. Y lo que dice la Biblia, que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado. ¿Okay? Entonces, eso sí no ha cambiado. Y es por eso que nosotros podemos aprender de las historias, los eventos, los personajes del Antiguo Testamento. Nosotros podemos aprender porque el mismo apóstol Pablo en Romanos dice, y estas cosas se escribieron, hablando de todo el Antiguo Testamento, dice, para que nosotros aprendamos, para que
Dios nos está advirtiendo a través de toda la historia del Antiguo Testamento, nos está advirtiendo a nosotros para que aprendamos. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, ahí nosotros tenemos que ver que hay lecciones para nosotros a aprender, lecciones prácticas para que nosotros las aprendamos. Ahora, en cuanto al libro de Números, ¿se acuerdan? Les expliqué que cuando Moisés escribió, por ejemplo, el libro de Números, no crean que le puso título y dijo, ok, este es el libro de Números, este va a ser el capítulo 1, versículo 1, versículo... No, eso ya se hizo después, ¿verdad? Cuando los eruditos se juntaron y quisieron organizaron la Biblia y la organizaron con título, la organizaron con capítulos, con versículos, todo eso, ¿verdad? Fue hecho después. Entonces, ¿cómo llegaron a determinar ponerle el título de Números? Bueno, ¿por qué? Porque viendo la traducción del Antiguo Testamento al griego, el título de la Septuaginta, los eruditos griegos, eso fue lo que le pusieron. ¿Por qué? Porque vieron los censos que hubo, censos que era enumerar a ver cuánta población había, enumerar a ver cuántos sacerdotes de la tribu de Leví había. Entonces dijeron, pues entonces vamos a ponerle números, porque para ellos consideraban que prevalecía ese tema, ¿verdad? Del censo, de la enumeración, y le pusieron números. Aunque los judíos, los hebreos, le tenían otro título al libro, y ellos le pusieron en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que eso era el tema principal del libro, ya que sí, la mayoría del libro trata de Israel, nada más deambulando por el desierto esos 40 años. Entonces, eso es lo que ellos consideraron que podía ser el título, en el desierto. ¿Okay? Entonces vemos, como les digo, la importancia de ver la progresión. La progresión en el énfasis que tiene un libro con el otro, son importantes que los veamos. Por ejemplo, ahorita hemos cubierto, estamos hasta en el libro de Números. El énfasis en Génesis era la caída del hombre, ¿verdad? Mientras que en Éxodo, la salvación a través de la sangre del Cordero, de la Pascua. Ahí está esa progresión de tema, ¿verdad? Que lo podemos aplicar a nosotros mismos hoy en día, en este tiempo de la iglesia, del Nuevo Testamento. En Levíticos vemos que el énfasis está en la santificación, cuando ya se establece el lugar de adoración y entonces el pueblo tenía que santificarse a través de la adoración. Y luego en Números, el caminar por fe. Caminar por fe. El Señor dice, ok, vamos a caminar hacia la tierra prometida, pero tiene que ser un caminar por fe. Lo mismo que para nosotros. Estamos en esta vida, en camino a la tierra prometida, tiene que ser un caminar por fe y no por vista. Que ahí fue donde Israel falló. Ellos caminaron por vista y no por fe. Fracasaron. Entonces, esto mismo lo podemos ver en nuestra propia vida personal. De que somos seres caídos, con necesidad de salvación, ¿verdad? Y una vez que el Señor nos salva, no nos salva nomás como un seguro contra incendios para no ir al infierno, sino para que vivamos una vida diferente, que eso era lo que quería el Señor. Al santificar al pueblo, le dijo, tienen que santificarse, tienen que ser santos, porque yo soy santo. ¿Se acuerdan que vimos eso en Levíticos? Y entonces, todas las demás naciones que nos rodean, que puedan ver quién es el Dios verdadero y vean su naturaleza reflejada en ustedes, que soy un Dios santo. Entonces, santo quiere decir separado del pecado para los propósitos y usos de Dios. Y luego, ok, te estás santificando, te estás separando del pecado y todo, ¿para qué? Para vivir para el Señor. En ese caminar de la vida vas a caminar para seguir a Cristo. Y luego vemos, ¿verdad? También que en Génesis la relación con Dios fue quebrantada, fue rota la relación con Dios. Pero en Éxodo es restaurada la relación con el Señor. En Levítico vemos que ahora tenemos la oportunidad de poder
entrar en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la relación ha sido restaurada y ahora sí podemos entrar en adoración. ¿Okay? Y lo siguiente, ¿verdad? En este proceso divino de Dios, ¿verdad? De progresión, es que la persona que verdaderamente entra en adoración con Dios, esa persona va a enamorarse de Dios, porque no queda otra. La persona que entra a la presencia de Dios se enamora de Dios y por lo tanto ese amor produce obediencia. Produce obediencia. Cuando uno se enamora, por eso la importancia de la adoración, de poder entrar en la presencia de Dios, porque es así como nosotros también nos enamoramos. Nos enamoramos como pareja porque pasamos tiempo juntos y empezamos a pasar tiempo juntos, a conocernos más y más y más, y tanto tiempo juntos, ¿verdad? Que todavía, ¿verdad? Después de que yo recuerdo salía de la casa de Liz, ¿verdad? De haber estado ahí todo el día, y todavía salía y llegaba y por el teléfono. Córtale tú, no, córtale tú. Yo te amo más, no, yo te amo más. Entonces, llega el momento, ¿verdad? Que decimos, bueno, pues mejor nos casamos y ya no podemos estar separados, pues vamos a casarnos, ¿verdad? Porque llegamos a conocernos más y más y más y más. ¿Okay? Ahora, entre nosotros los humanos, no siempre el conocer a una persona más y más va a llevar al amor. Hay veces que por conocer a una persona más y más dice uno, no quiero ya esa amistad, o ya no quiero nada con esa persona, ya lo conocí, ¿verdad? Y es mejor que desde lejitos, hi, bye. Pero con Dios no, porque Él es santo, Él es perfecto, en toda su magnitud, en todas sus virtudes, en todas sus características, y por lo tanto llega uno a amar al Señor. En Levítico vemos, ¿verdad?, que se nos abre el acceso a Dios, que es a lo que le llamamos una relación personal con Dios, el poder tener comunión con Él, ¿verdad?, que eso es lo que es la adoración, la santificación. Y entonces, al tener acceso a Dios y al conocerlo y a enamorarnos de Él, entonces yo amo a Dios y eso me capacita a poder amar al prójimo, y la manera en que yo manifiesto que verdaderamente amo al prójimo es cuando estoy dispuesto a servir al prójimo. Cuando yo sirvo al prójimo, estoy mostrando que amo al prójimo. Cuando yo no sirvo, es que en realidad no hay amor para el prójimo, y si no hay amor para el prójimo, ¿qué tanto amor he de tener para con Dios? ¿Se fijan cómo tenemos nosotros que estarnos evaluando, aunque estos eventos sean casi de 4,000 años atrás? En Levíticos vemos a Dios instruyendo, ahí los está dando todas las instrucciones detalladas de cómo ahora esta nueva creación, este nuevo pueblo que Él está formando, debería de vivir. Y ahí da todos los detalles, cómo deberían de adorar, cómo deberían de vivir, pero luego fallan en vivir como Dios los ha instruido que deben de vivir, y entonces viene la disciplina de Dios, y eso es lo que vemos en Números, Dios disciplinando al pueblo de Dios de diferentes maneras, los tuvo que disciplinar. Es por eso que también se ha dicho que Números es el libro de la disciplina divina, porque muestra las dolorosas consecuencias de la incredulidad, de la desobediencia a Dios. Entonces, de aquí nosotros podemos aprender que es algo que Dios puede hacer en nuestras vidas, disciplinarnos. ¿Okay? Ahora, ¿no creen ustedes que lo que estamos viviendo con la pandemia sea parte de la disciplina, juicio de Dios? Es preferible verlo de esa manera, que ver todo nada más como mala suerte, buena suerte, cosas que no existen. Cuando uno cree más en la buena suerte y en la mala suerte, en realidad ya se deshizo de Dios. Son términos para un ateísta, pero para un teísta que cree en Dios, no, entonces cree en la soberanía de Dios, Dios gobernando, rigiendo y controlándolo todo. Es lo que debemos de creer. Entonces, Números
es la historia de Israel deambulando por el desierto por su falta de fe y de obediencia. Entonces eso debemos de aprender, que nosotros también podemos andar deambulando en la vida, nada más, por falta de fe y de obediencia. Estamos existiendo, pero no estamos viviendo la vida abundante y feliz que Cristo nos ofrece. Estamos nomás viviendo, sobreviviendo, pero en realidad no la vida que Dios dice que Jesucristo vino para ofrecer esa clase de vida, una vida abundante y feliz, es lo que Él nos ofrece. ¿Okay? Entonces, en el Nuevo Testamento y principalmente el libro de Hebreos, que fue escrito especialmente para los hebreos, para los israelitas, el escritor de Hebreos hace muchas menciones a todo lo que tiene que ver con Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y por ejemplo, aquí hace este comentario en Hebreos 3:19, dice: así que vemos que no pudieron entrar en su descanso, la tierra prometida, debido a la incredulidad y la falta de voluntad para confiar en Dios. ¿Se fijan? Entonces aquí hace el comentario y dice: miren, tenemos que aprender del pasado. Tenemos que aprender de nuestros antepasados, que por su incredulidad se perdieron las bendiciones de Dios. Se las perdieron. Por su falta de fe se perdieron las bendiciones de Dios. No pudieron entrar a su descanso, la tierra prometida. No pudieron entrar. Ahora, siempre que se habla de su descanso, la tierra prometida espiritualmente, tiene dos significados. Uno, entrada al cielo, al descanso eterno, salvación. Y también, ¿verdad?, quiere decir para el creyente entrar a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de abundancia. Entonces habla de que nosotros entremos a esa vida abundante y feliz que Cristo nos ofrece. Si vivimos nosotros llenos del Espíritu Santo, guiados por el Señor, llenos de fe y de obediencia, entonces vamos a experimentar esa vida que el Señor ha prometido, y que no nomás es una teoría, sino que es una realidad. Entonces vemos que fallaron, fracasaron, no entraron. Entonces, algo similar vemos también como en el Nuevo Testamento, porque nomás imagínense ustedes, una iglesia fundada, iniciada por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, todos los nuevos convertidos, empieza a discipularlos, empieza la iglesia a crecer y a él establecerlos en la fe, de tal manera que prepara también ancianos que guíen la iglesia en enseñanza, en cuidado de la iglesia, y queda la iglesia bien establecida, y estaban la iglesia bien. Estaban todos viviendo de acuerdo a la sana doctrina que el apóstol Pablo les había dejado. Pero de repente le llegan las noticias y se da cuenta cómo están, y les dice: estaban corriendo bien la carrera, o sea, la carrera de la vida. Estaban corriéndola bien. ¿Quién ha interferido y les ha impedido obedecer la verdad? Les quiere hacer que reflexionen. ¿Qué pasó? Ustedes iban bien, guiados por la sana doctrina, y ahora están completamente distorsionados y yéndose por otro camino que no es el camino que Él les había enseñado de la palabra de Dios. Entonces, así también son advertencias para nosotros hoy en día, de que podemos, en una de las versiones más antiguas dice: ¿quién los embrujó para creer en lo que ahora creen? Entonces, nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? Entonces, en esta progresión que vemos también, como hemos estado viendo, Jesucristo dijo, Moisés escribió de mí, les decía a los fariseos, a los escribas, a los ancianos que eran expertos en el Antiguo Testamento, les dijo: ¿cómo que no saben de mí, de mis enseñanzas, el propósito por el que vengo, todo? Si Moisés escribió de mí, y lo dice, las Escrituras hablan de mí.
O sea que Jesucristo se refirió que todo el Antiguo Testamento, ahí estaba Él, que ahí lo podíamos encontrar a Él en todo el Antiguo Testamento. Y es algo que vamos a estar viendo en cada libro que veamos, cómo está un cuadro de Jesucristo ahí. En todos los libros está un cuadro de Jesucristo. Y es así como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis vemos que Él es nuestro creador. Y ahí mismo vemos en los primeros capítulos, ¿verdad? Eso. En Éxodo, Él es nuestro Cordero. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Levítico vemos que es nuestra expiación. ¿Okay? El que toma nuestro lugar, que derrama su sangre, su vida por nosotros. Y luego en Números, Él es nuestro levantado. ¿Por qué nuestro levantado? Bueno, porque ahí en Números, como vimos, es uno de los libros de disciplina. En una de las disciplinas que Dios trajo sobre Israel fue que estaban quéjese y quéjese y quéjese por todo, ¿verdad? Que son en realidad, son actitudes infantiles, cuando uno se está queje y queje y queje, ¿verdad? Como los niños, ¿verdad? Inmaduros. Entonces estaban queje y queje, y el Señor les tuvo que traer una disciplina a ellos. ¿Y qué hizo? Al campamento mandó serpientes venenosas que empezaron, ¿verdad?, a morder a la gente, y pues la gente moría por la mordedura de una serpiente venenosa. Entonces el Señor lo hizo para tratar de ayudarlos a que ejercieran fe en Él, porque eso es lo que estaban reprobando en el área de la fe, en confiar en el Señor. Entonces mandó eso para probar la fe de ellos, y siempre una prueba es para nuestro beneficio, ¿okay? Entonces así es como tenemos nosotros que ver que Dios, cuando trae disciplina, la trae con el propósito de que nosotros podamos salir del atolladero espiritual en el que nos encontramos. Estamos atorados, estamos atollados, no prosperamos, no salimos. Entonces Él viene con alguna disciplina para que podamos salir. Porque fíjense lo que hizo. En Números 21:8, entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa, como las que andaban ahí, ¿verdad?, mordiendo y matando a la gente, y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. O sea, imagínense, hay un campamento grande, y entonces ahí cerca del tabernáculo ponen el poste con una serpiente de bronce, dice la escritura que era de bronce, y entonces Moisés les hace ver: a toda persona que sea mordido por una serpiente, venga, acá va a estar el poste con una serpiente, usted véala, y usted no va a morir. ¿No era una prueba de fe? Porque cualquiera puede decir: ¡ay, qué ridículo! ¿Cómo? Porque yo vea una serpiente de bronce en un poste, ya no me va a hacer el veneno de esta serpiente si estoy viendo a la gente morirse a mi lado, fueron mordidos y cayeron muertos. Entonces por eso tenemos que ver todo lo que nosotros vivimos como que son también pruebas de fe para nosotros. Aunque veamos lo que veamos, la fe tiene que ir más allá. Por eso dice que nuestro caminar no sea por vista, sino que sea por fe. Por fe debe de ser. Y entonces eso es lo que hizo. Y el mismo Señor Jesucristo, usando este evento, esta experiencia, se lo aplica a Él. Se lo aplica a Él. Es por eso, ¿verdad?, que aquí les puse que Cristo en el libro de Números es nuestro levantado. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo en Juan 3, 14 y 15, dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto en un poste, así el Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se fijan ustedes la analogía, la aplicación? Lo mismo. Ahí está.
Un acto de fe, una prueba de fe. ¿Cuántas personas no creen en el Evangelio y dicen, ay, ¿cómo que nomás porque yo crea en Jesucristo voy a ser salvo? No, no, algo tengo que hacer, algo tengo yo que hacer. No, Cristo ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo, Él ya pagó todo lo que tú no puedes. Si tú quieres pagar por tu deuda que tienes con la ley de Dios, la única manera por ti mismo para pagar por esa deuda es una eternidad en el infierno. ¿Quieres eso? ¿O quieres mejor depender de lo que Cristo ofrece, que Él quiere y Él puede pagar toda tu deuda? Entonces, ahí está lo que el Señor está diciéndonos, ¿verdad? En cuanto a esto de la progresión. ¿Por qué? Porque, fíjense, el pueblo de Israel tenían ese problema, el problema de creer y de confiar en Dios. Jesucristo también viene y lo aplica de esta manera, dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos, porque era lo mismo que el pueblo de Israel tenía cuando salió de Egipto, y decían, pero bueno, ahora salimos con estos zapatos, con esta ropa, con esta comida, pero cuando se nos acabe, ahí en el desierto no hay tiendas para comprar zapatos, para comprar ropa, para comprar comida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, hombre, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Hubiera sido mejor que nos quedáramos en Egipto. Y estaban quejas y quejas y quejas y quejas. Entonces el Señor también usa aquí y dice, también ustedes pueden estar así, preguntándose, pero ¿con qué vamos a salir adelante con los pagos y para la comida y para el vestir y para esto y para el otro? Podemos estar nosotros también. Y Jesucristo dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, no todos sus deseos, porque nuestros deseos son muchos, ¿verdad? Pero está hablando de necesidades. Lo que verdaderamente Dios sabe que necesitamos, dice, yo ya sé y ya había puesto ejemplo de que como Él provee, dice, ustedes no van a encontrar a los pájaros preocupándose. Ellos saben que van a encontrar semilla, van a encontrar gusanillos, van a encontrar todo lo que necesitan para sobrevivir. Dice, ahora ustedes, ¿a poco no son más valiosos que los animales? Son mucho más valiosos que los animales. Por eso en el versículo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí? ¿Qué significa por buscar el reino de Dios? Tiene también dos significados. El primero es, busquen la salvación primeramente. Busquen la salvación, porque el reino de Dios quiere decir que reine Jesucristo en su corazón. Busquen primeramente la salvación y luego vivan esa vida. Vivan esa vida, una vida justa, una vida recta, una vida en obediencia al Señor. Y van a ver que ustedes no se van a andar preocupando como los incrédulos de que Dios les va a proveer para todas sus necesidades. Él se las va a proveer. ¿Okay? Entonces, es algo que nosotros debemos de creer, ¿verdad? Que el Señor va a proveer para todas nuestras necesidades. Entonces, Israel aprendió que Dios era paciente con ellos. Eso fue algo que ellos aprendieron, porque pues todo el tiempo que Él estuvo ahí dirigiéndolos, pero a la misma vez de que Dios era paciente, Dios no les iba a permitir pecar con éxito. Así también con nosotros, Dios es paciente. Hay veces que nosotros llegamos a creer que no va a haber consecuencias por nuestro pecado, nomás porque no son instantáneas. Porque Dios es paciente, es paciente. Pero tarde que temprano, si seguimos terqueándole y seguimos creyendo que no hay consecuencias, dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán.
te va a alcanzar. Tarde que temprano van a venir las consecuencias. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ver eso, porque Dios estaba dispuesto a perdonar cuando ellos clamaran a Él. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, en la historia que en vez de clamar a Dios en arrepentimiento y con fe, el clamor de ellos siempre era con dolor a causa de las consecuencias de la disciplina, del sufrimiento. Y es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos de procurar no caer en esa práctica de clamar a Dios, de ir a Dios en oración únicamente cuando tengo el agua aquí en el cuello. Ahora sí, Dios, ay, con cuánta pasión, con cuánto anhelo, ¿verdad?, que Dios me responda, que Dios se manifieste en mi vida. No, todos los días nosotros debemos y tenemos que clamar y tener compañerismo con el Señor. ¿Okay? Bueno, eso porque muchas veces malinterpretamos el juicio, la disciplina de Dios sobre nosotros. ¿Okay? Pero de esta manera lo pone el proverbio, dice, el Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado. ¿Acaso usted no corrige a sus hijos? ¿Acaso no disciplina a sus hijos? ¿Por qué los disciplina? ¿Porque los aborrece o porque los ama? Porque los quiere, ¿verdad? Y usted quiere corregirlos, que no se vayan por un mal camino. Entonces usted tiene que dolorosamente que disciplinarlos y corregirlos. De la misma manera Dios hace con nosotros. Dice que al que recibe por hijo, entonces a esos disciplina, porque nos ama. Entonces el Señor estaba mostrando su amor hacia Israel cuando los estaba corrigiendo, porque los ama. Y cuánto dolor nosotros pudiéramos evitar si nos sometemos a la voluntad de nuestro amoroso Padre Celestial. Muchos de los dolores que nosotros a veces sufrimos nomás son por nuestra falta de fe, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, y luego vienen las consecuencias. Y muchas veces aún vienen las consecuencias, y en vez de culparme a mí, culpo a Dios. Culpo a Dios todavía, en vez de culparme a mí mismo. Es triste, ¿verdad?, que los israelitas hayan dudado y desobedecido a Dios tantas veces, pero también es alentador que Dios les haya dado un nuevo comienzo y los haya alentado a seguir avanzando hacia su herencia, a la herencia. Y es cierto que toda una generación tuvo que morir antes de que la nación pudiera ingresar a la tierra prometida, pero ellos simplemente murieron por su propia rebelión, por su propia falta de fe, por su falta de obediencia a Dios. Ahora, Dios en su gracia perdonó a aquellos que se han de haber arrepentido, porque a través de todos esos años de andar nomás peregrinando por el desierto, lo más seguro es que muchos se han de haber arrepentido. Y Dios en su gracia nos perdona, pero en su gobierno permite que suframos las consecuencias. En su gracia nos perdona, pero en su gobierno permite que suframos nosotros las consecuencias de nuestro pecado. Y es que, hermanos, no podemos nosotros negociar con la voluntad de Dios. No la podemos negociar, porque son nomás tres cosas las que nosotros podemos hacer con la voluntad. O obedecemos, o la ignoramos, o la resistimos. ¿Ok? Cuando la ignoramos, es una rebeldía pasiva. Y cuando nosotros la resistimos, es una rebeldía activa. Pero sigue siendo una rebeldía. Sigue siendo un acto de rebeldía. Entonces, para el creyente, la única opción que tenemos es obedecer. Obedecer.
¿Cuál es la palabra que es sinónimo, bíblicamente hablando, de obedecer? ¿Cuál será? Una palabra muy conocida, que nomás son 2 letritas. Fe. Son sinónimos, en la Biblia son sinónimos. Por eso, si usted se fija en versiones más populares, hay veces que en una versión más antigua le pueden poner fe y en una versión más moderna le pueden poner obediencia. Porque son sinónimos en la Biblia. Es así como nosotros podemos ver mi grado de fe según mi grado de obediencia. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Son sinónimos. Y vemos aquí, ¿verdad? Como una de las pruebas de madurez espiritual es lo que Pablo llamó aumentar el conocimiento de Dios. En Colosenses 1:10 habla de eso, de aumentar el conocimiento de Dios. Pero no solo el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? De información, por muy buena que sea la información, no solo de teología cristiana sana, sino también habla del conocimiento de Dios mismo, de conocer a Dios en su carácter, el cómo obra, cómo trabaja, el por qué hace lo que hace. ¿Cómo podemos nosotros deleitarnos en el Señor? ¿Cómo podemos agradar al Señor, conocerlo de esa manera? Porque vemos nosotros en la Biblia que Moisés creció en esa comprensión de Dios, pero Israel, el pueblo, no pudo aprender esa lección de verdaderamente conocer a Dios. Fíjense cómo lo pone el Salmo 103, dice: el Señor dio a conocer sus caminos de justicia y rectitud a Moisés, sus actos a los hijos de Israel. ¿Verdad que aquí hay una comparación? ¿Pueden ver ustedes una comparación aquí? Bueno, ¿qué es lo que está queriendo decir en esta comparación? Bueno, porque Moisés conoció los caminos del Señor y el pueblo de Israel los actos, los hechos, las obras de Dios. Entonces, los judíos vieron lo que Dios hizo, mientras que Moisés entendió por qué Dios lo hizo. ¿Se fijan ustedes la diferencia? Es una gran diferencia. Y es así como el Señor quiere que crezcamos nosotros. No nomás viendo lo que Dios hace, sino verdaderamente teniendo ese entendimiento de parte de Dios, del por qué hace. Por eso dice, el Señor dio a conocer sus caminos. O sea que a Moisés, que Moisés sabía exactamente por qué el Señor hacía lo que hacía. Aún la gente no entendía por qué el Señor hacía lo que hacía. Yo estoy seguro que la gran mayoría, al ver las serpientes venenosas matando y mordiendo y matando personas, no dijeron: gloria a Dios que nos está disciplinando, ¿verdad? Para que podamos nosotros poner nuestra confianza en Él. Vamos todos a ver esa serpiente que Dios le ordenó a Moisés que pusiera allá fuera del tabernáculo y podamos ser salvos a través. No, empezaron a quejarse. Y ya ven, no les dije que en Egipto estábamos mucho mejor. Miren ahora hasta serpientes y esto y lo otro. Y muchos siguieron con las quejas y las quejas y las quejas y las quejas. Mientras que Moisés podía entender el por qué, por cómo estaba Dios obrando, cuáles eran sus propósitos de Dios. Ellos vieron, ¿verdad? Nada más las obras de Dios, y Moisés entendió las obras de Dios. Entonces, para terminar, hermanos, vamos a resumir, ¿verdad? Las lecciones sobre la vida, ¿verdad? Hemos aprendido que para nosotros como cristianos no tenemos más que una sola opción: Canaán, la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, que para nosotros es, ¿verdad? Si usted es un verdadero creyente nacido de nuevo, la vida abundante y feliz. Esa es la única opción que tenemos nosotros, porque Egipto no, porque es el lugar de la esclavitud, y aunque a veces las personas lo anhelan y dicen: oh, los viejos tiempos, the good old days,
No. Dice, esa no es una opción para nosotros, ni tampoco es el desierto, andar deambulando por esta vida con falta de fe, incredulidad, rebeldía. Esa no debe ser una opción para nosotros. Nuestra única opción es Canaán, la tierra prometida. Y luego lecciones sobre Dios. Necesitamos aprender acerca de Dios por su palabra, ¿verdad? Tanto en forma privada como en forma pública, como también por experiencia personal, por lo que nosotros hemos vivido, por lo que vemos en las vidas de otras personas, por lo que vemos de las vidas del Antiguo Testamento, de personajes, aprender acerca de Dios. ¿Okay? Tenemos que también aprender que Dios nos ama y que Él puede cuidarnos. Él puede cuidarnos. Porque verdad que hay momentos en la vida en las que va a venir un reto mayor de creer que Dios me puede cuidar. ¿No será ahorita este tiempo? De que Dios me puede cuidar. ¿Sí? Y el tener fe de que Dios me puede cuidar no quiere decir que me voy a alocar y voy a ir en contra de todo. Si nos dicen, mira, hay más posibilidad de que tú te puedas infectar así haciendo eso, pero yo tengo fe, yo lo voy a hacer todo eso. ¿Será eso fe? Eso no es fe, eso es credulidad, eso no es fe. La fe es inteligente, la fe que Dios nos ha dado es una fe inteligente, pero a la misma vez de que yo voy a hacer inteligentemente lo que sé que voy a tener menos riesgos, pero a la misma vez con la fe de que yo estoy en las manos de Dios y lo que Dios determine para mi vida, Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios alabado. ¿No dijo eso Job? Entonces vive uno con ese balance y no desbalancearse, porque el desbalance es cuando digo, yo vivo por pura fe y me aloco y hago puras tonterías, ¿verdad? Y lo otro es no tener fe en Dios y estar debajo de la cama 24/7, asustado. O sea que podemos llegar a los extremos en una cosa y en otra. Y ahí tenemos nosotros siempre que ver las lecciones que tenemos del pasado, ¿verdad? De que Dios nos ama y porque nos ama tanto, Él puede cuidar de nosotros. ¿Acaso no es Jehová mi pastor? Entonces, si Jehová es mi pastor, entonces puedo confiar en Él. Puedo confiar en Él. También necesitamos aprender que debido a que Dios nos ama, no nos va a permitir pecar con éxito. Va a traer disciplina a nuestra vida. Va a interrumpir y van a venir las consecuencias a nuestra vida. Pasó a Israel, pasa a nosotros también. También tenemos que aprender que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Es un Dios que siempre da la oportunidad de un nuevo comienzo. Eso fue lo que para mí fue algo completamente revolucionario y revelador. Cuando escuché el Evangelio, que yo ya vivía una vida desesperanzada. Ahora yo sé que era desesperanzada, porque yo ya había planeado cómo iba a vivir mi vida así, perdido. Yo ya lo veía como algo normal y ya había vislumbrado en mi visión cómo iba a vivir con mis hijos y con mi familia de una manera en realidad perdida. Y cuando escuché el Evangelio y vi que Dios me estaba ofreciendo un nuevo comienzo. Si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todo es hecho nuevo. ¡Wow! Así también como con Israel. Cuando tuvieron fe esa nueva generación, les dijo, toda esta tierra que fluye leche y miel es para ustedes. Nomás confíen en mí, yo voy por delante. Yo voy por delante. Ese es el nuevo comienzo, esa es la oportunidad que el Señor nos dio. Por eso, ¿verdad? Este pasaje tan importante, ¿verdad?
que viene de Números, la historia, y lo podemos ver Jesucristo aplicándoles. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto en un poste, así el Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ha usted entregado su vida a Jesucristo? ¿Ha hecho esto? ¿Ha verdaderamente visto a Jesús, a Jesucristo, como el único que puede perdonar sus pecados, salvarlo y darle la oportunidad de comenzar una vida nueva? Si no, hoy es el día. Dios en su misericordia, en su gran amor, Él quiere perdonarlo, quiere salvarlo, quiere llevarlo de la mano para que entre a la tierra prometida, a la tierra, al cielo y también a una vida abundante y feliz aquí en la tierra. Eso es lo que Jesucristo ofrece. ¿Le ha entregado usted su vida a Jesucristo? Yo no estoy hablando de que si usted tiene religión, porque la religión, ninguna religión salva. Si alguien dice, no, pues yo tengo mi religión, soy bautista, pues hay muchos bautistas que van a terminar en el infierno. ¿Por qué? Porque no es la religión, no es la denominación, no es la iglesia la que salva, es el que fue levantado, Jesucristo. Él es el que quiere y puede salvarte. También usted que está escuchándonos a través de YouTube, ¿le ha entregado usted su vida a Jesucristo? Si no, hoy tiene la oportunidad, así como los que están presentes tienen oportunidad, también usted, ahí desde su hogar, donde quiera que se encuentre, tiene la oportunidad por la gracia y la misericordia de Dios de poder recibir el perdón de sus pecados y una nueva vida. Todo lo que tenemos que hacer es nada más ir a Dios con una oración de fe, y el Señor hace su obra poderosa y soberana en el corazón del pecador arrepentido. Vamos a inclinar nuestro rostro. Puede usted también, ahí donde se encuentre, y hacer una oración como la que voy a hacer yo. Dígale: Dios, reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy perdido porque he confiado en religión, he confiado en tratar de ser bueno lo mejor que puedo, pero ahora entiendo que es únicamente en la fe en Jesucristo, que Él es el único que vino a morir en la cruz para pagar todos mis pecados. Y ahora por fe yo recibo ese perdón de pecados, recibo esa vida abundante, feliz, esa vida eterna, y abro las puertas de mi corazón para pedirte, Señor, que vengas y me llenes con tu presencia, con tu Santo Espíritu, para que me hagas una nueva creación, una nueva criatura y pueda tener un nuevo comienzo en mi vida. Que me llenes con tu Santo Espíritu para tener el poder, para vivir en obediencia para ti y hacer tu voluntad. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si alguno de ustedes aquí, o los que están escuchándonos por YouTube, acaba de entregarle su vida a Jesucristo, yo le voy a pedir que al final me busque para que me haga saber, que me diga: pastor, yo le acabo de entregar mi vida a Jesucristo. Y así poderle ayudar a que empiece a tomar los pasos necesarios para seguir al Señor. Y si alguno de los que están escuchando por YouTube también le entregó su vida a Jesucristo, me puede escribir directamente a mí, a mi email. Mi email es Armijo, mi apellido, sr@aol.com. armijosr@aol.com. Escríbame y nos podemos poner en contacto para poderle dar más información para seguir su nueva vida en Cristo. ¿Ok? Hermanos, que Dios les bendiga. Así quedamos despedidos. Que tengan un buen día del Señor
en compañía de su familia. Amén.